Teleamazonas presenta El extraordinario mundo de la salud. Amigos, muy buenas noches. Soy el doctor Esteban Ortiz y les doy la más cordial bienvenida al extraordinario mundo de la salud. Hoy hablaremos sobre la famosa gastritis, aquella inflamación de la mucosa gástrica que tiene múltiples etiologías o orígenes. Estas pueden ser infecciones debidas, por ejemplo, al Helicobacter pylori, algunos medicamentos como los famosos AINES o antiinflamatorios no esteroidales, la aspirina es un ejemplo, el consumo de alcohol, el estrés o varios fenómenos autoinmunes. Hoy abordaremos este tema muy común desde la visión médica y científica, pero obviamente sin descuidar la visión social, con los testimonios de personas que actualmente sufren esta patología. Como todos los sábados, pues Michelle Villasís nos trae sus aportes periodísticos desde la comunidad. Te damos paso, Michelle. Hola Esteban, amigos televidentes, muy buenas noches. Hoy también hablaremos de gastritis y hábitos de vida saludable. Todas sus dudas nos pueden escribir a nuestra cuenta de Twitter @mundosaludec. En este programa vamos a ir conociendo poco a poco en qué consiste la gastritis. Pero antes, ¿los ecuatorianos identificamos esta enfermedad? Veamos qué nos dijeron. ¿Qué es para ti la gastritis? No sé. La gastritis es un problema intestinal. ¿Qué da gastritis? A las personas que no tienen buena alimentación y pasan más estresados. La sensación que da es una opresión a veces en el pecho que se puede confundir con un reflujo. ¿Cree que se cura la gastritis? Bueno, lo que nos han dicho nuestros padres igual es con la hoja de col, con el zumo de la hoja de col. Pues la gastritis es una inflamación del revestimiento del estómago. Digamos que este revestimiento se lesiona o se afecta y su barrera mucosa se puede perder en ciertas condiciones. Esta pared del estómago obviamente puede estar normalmente expuesta a grandes cantidades de ácido clorhídrico, que es el ácido que ayuda a digerir los alimentos. Pero en algunas enfermedades esto de aquí se deteriora. Es un proceso sumamente común. A nivel mundial se estima que 1 de cada 4 personas tienen algún tipo de gastritis. La clasificación general, pues usualmente puede ser de acuerdo a la severidad, es decir, gastritis erosiva y gastritis no erosiva. En algunos lugares la clasifican como gastritis en el fondo, en el cuerpo o en el antro del estómago. Pero la más común de todas estas clasificaciones es la gastritis en relación al tiempo de presentación. La mayoría la conocemos como gastritis aguda o gastritis crónica. Ven ustedes pues que esta gastritis erosiva usualmente puede dejar úlceras y la no erosiva no deja úlceras. La gastritis de corta duración, esa gastritis que tal vez tiene menos de 1 o 2 semanas y definitivamente dura menos de un mes, puede denominarse como gastritis aguda, mientras que aquellas personas que tienen molestias crónicas, es decir, toda la vida se quejan de molestias estomacales tipo gastritis que dura meses o inclusive años, pueden tener lo que nosotros denominamos como gastritis crónica. Las causas más comunes de esta gastritis son, en primer lugar, el consumo de ciertos medicamentos de forma aguda. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, nosotros lo conocemos como aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno y otros fármacos similares pueden disminuir la producción de moco gástrico y esto disminuir la capa que nos protege y causar gastritis. El consumo excesivo de alcohol, infecciones comunes, especialmente por aquella bacteria que usted seguramente habrá escuchado, la famosa Helicobacter pylori. Esta bacteria puede asociarse a la aparición de gastritis. Hay algunos trastornos no tan comunes como, por ejemplo, algunos trastornos autoinmunitarios que pueden dar lugar, por ejemplo, a alteraciones en la capa del estómago y ocasionar definitivamente una gastritis. Vean ustedes que hay causas raras, como por ejemplo el consumo de cocaína, el reflujo biliar, y esto de aquí puede lacerar la capa del estómago y darnos gastritis. Ustedes se preguntarán cuáles son los signos o los síntomas y esto depende mucho de la gravedad. Obviamente la gravedad y la duración darán cuadros distintos. Algunas personas por ahí no tienen ninguna molestia, mientras que otras pueden tener dolor crónico. Obviamente estos pueden ir, en primer lugar, desde esa inapetencia. Algunos de nosotros podemos tener náusea, vómitos y el dolor en esta parte del estómago, lo que conocemos como la boca del estómago, pues usualmente es muy común. Una sensación de amargor, es decir, sentimos muy amargo en la boca. A veces podemos tener vómito con sangre roja. Esta ya es una señal de que hay una gastritis erosiva. Puede haber un vómito en aspecto de café molido. Y en algunas circunstancias, pues cuando esa sangre se digiere y sale por el intestino, pues las heces pueden estar de color negro. Esto se lo llama melenas.
Todos estos son síntomas o signos característicos y comunes de los distintos grados de gastritis. ¿Cómo diagnosticamos esta enfermedad? Pues en primer lugar, la sospecha clínica. Nosotros, junto a nuestro médico, pues tenemos la sospecha y de ahí nos enfocamos en el diagnóstico. Una historia completa, un examen físico, pues puede ser suficiente. Sin embargo, para el diagnóstico tenemos herramientas, pruebas y exámenes que nos dan básicamente el diagnóstico oportuno y certero. Lo más común podría ser la detección, por ejemplo, de esta famosa bacteria del Helicobacter pylori. Algunas personas utilizan el aliento para detectar esta bacteria y en otros casos las heces. Usted habrá escuchado también que la famosa endoscopía digestiva alta es muy común. En esta endoscopía nos meten una camarita con un tubo, sacan una biopsia del estómago, pues y eso nos da el diagnóstico definitivo. Pues el tratamiento viene de la mano de qué tipo de gastritis tenemos. Pero en general, pues el cambio de hábitos es fundamental. Comer a horarios fijos. Si yo desayuno siempre a las 8 de la mañana y un día me salto ese desayuno, pues mi estómago va a tener jugos gástricos ahí y eso crónicamente puede afectar la capa del estómago. No consumir estos medicamentos como la aspirina, el ibuprofeno y demás sin vigilancia médica. No fumar y no tomar, pues está por más decirlo. Y obviamente en algunos casos también, pues el uso de estos protectores gástricos podría ayudar a reducir la gastritis. Hay una distinta gama de tratamientos para la gastritis, pues eso le dejaremos nosotros al médico de cabecera, pero hay ciertos alimentos que también se pueden asociar con una gastritis. El consumo de café, el tabaco y demás podrían ser definitivamente asociados a esto. Vamos a ver un video que es mucho más explícito. Hay ciertas recomendaciones que debe tener un paciente en relación a la alimentación. Evitar comidas que tengan exceso de grasa, condimentos, café, té, chocolates, mentas, cítricos, tabaco, alcohol, es decir, cualquier tóxico, porque hace que aumente la secreción de ácido. Evitar el consumo de antiinflamatorios, ¿sí? Que son analgésicos que se utilizan muy comúnmente para cualquier tipo de dolor, pero lo mejor globalmente es llevar una dieta lo más natural posible. Consumo de frutas, consumo de vegetales, evitar comidas proinflamatorias. Lo segundo, evitar ayunos largos que provoquen más focos de inflamación, disminuir el estrés a través de actividad física y de actividad recreativa, ¿sí? Eso es súper importante. Y la última recomendación sería mantener los controles periódicos con su médico, sobre todo a partir de los 40 años y en pacientes jóvenes si tienen síntomas recurrentes. Ven ustedes que siempre regresamos a lo mismo, buenos hábitos, buena alimentación y vida saludable. Pero ¿cuáles son las complicaciones de una gastritis? Pues en algunas personas esa gastritis crónica puede dar lugar a una deficiencia en la vitamina B2, es decir, no podemos absorber porque ese estómago está dañado. En algunos casos podemos tener un cáncer, la aparición de un adenocarcinoma gástrico o de un tumor carcinoide. Es decir, es importante la prevención. Ahora vamos a dar paso a Michelle para que nos dé un adelanto sobre lo que se viene en el siguiente bloque. Así es, al regresar de la pausa conoceremos cómo la gastritis puede llegar a limitar las actividades del día. Ya regresamos, sigan con nosotros. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Estamos ya de vuelta con la segunda parte del extraordinario mundo de la salud. Ahora vamos a leer y responder algunas de las inquietudes que ustedes nos escriben a través de nuestra cuenta de Twitter, @mundosaludse. Michelle, ¿qué dice la primera pregunta? Esteban, la primera pregunta la realiza, veamos, Jessica. Ella te pregunta, doctor, ¿qué es lo peor que puede llegar a pasar si no me cuido de la gastritis? Bueno, hay que entender que la gastritis es un proceso inflamatorio que si se cronifica puede afectar la replicación celular, es decir, podríamos degenerar en un cáncer. Por eso es tan importante que nosotros no dejemos pasar la gastritis, consultemos al médico especialista y tratemos a tiempo. Siempre la inflamación crónica de larga duración pues puede terminar en procesos de metaplasia o displasia o a la vez lo que nosotros conocemos como neoplasia o cáncer. Ahora revisemos otras de las preguntas que realizan. El usuario es... Doctor Ortiz, si tengo gastritis, ¿qué exámenes debería realizarme y cada cuánto?
Bueno, es una buena pregunta. No es que nosotros debemos hacernos exámenes periódicamente para ver si tengo o no gastritis. La gastritis aparece con sintomatología y nosotros tenemos que estar conscientes de esto. Cuando yo sospecho de gastritis junto a mi médico, sea familiar, sea general, sea especialista, pues yo debo hacer un examen clínico, una historia completa y seguramente el doctor hará una prueba de estas de aliento para ver el Helicobacter pylori o en su defecto una famosa endoscopía digestiva alta, que es visualizar el estómago a través de la introducción de una camarita, a través de una manguera y sacar una biopsia. Esa es la forma principal de diagnóstico. Veamos cuál es la siguiente pregunta que nos realizan. Doctor Ortiz, ¿los antiácidos sirven para la gastritis? Bueno, sí, ¿no? Un antiácido, como su nombre bien lo dice, lo que busca es disminuir la acidez del ácido clorhídrico que está en el estómago. Nuestro estómago está acostumbrado, entre comillas, a subsistir a un pH que es bajísimo. Desde la escala natural, pues el pH del estómago es sumamente bajo, sumamente irritativo, sumamente ácido. Estos antiácidos pues tratan de alzar un poco el pH, es decir, alcalinizarlo, y esto puede reducir en algo la inflamación. Pero lo más importante es que nosotros ataquemos la causa de esa gastritis y no solamente medicarnos con estos antiácidos. Esteban, te invito a que escuches otra de las inquietudes de nuestros televidentes. Doctor Ortiz, si tomo omeprazol, ¿en qué tiempo desaparecen los síntomas? Todo dependerá del cuadro que tiene nuestro amigo, es decir, si es que él tiene una gastritis de aparición temprana porque tal vez tuvo mucho estrés la semana anterior, ha comido en horarios que no han sido los habituales, tal vez ha abusado del café, pues seguramente el omeprazol en un par de días ya hará su efecto y protegerá pues del estómago. Sin embargo, si usted tiene una gastritis crónica de larga duración y que usualmente se asocia a la presencia de, por ejemplo, el Helicobacter pylori, pues ese tratamiento puede ser mucho más prolongado y además requerir, por ejemplo, un tratamiento antibiótico para combatir a la bacteria que puede ser la causante de esta gastritis. Bueno, la gastritis suele ser silenciosa al comienzo y confundirse con otras cosas. Detectarlo a tiempo es clave. Sin embargo, en muchas ocasiones el descuido y el ritmo de vida han hecho que esta enfermedad avance y en ocasiones limite las actividades del día de quienes lo padecen. Marcia disfruta comiendo y le gusta casi todo. Sin embargo, desde hace algún tiempo ha ido perdiendo el apetito y a menudo sufre de náuseas y dolor abdominal. Me dolía la boca del estómago, sentía llenura, ya no comencé a comer y todo, o sea, me regresaba amargo. Por ejemplo, a mí me encantaba el ají, la naranja, cosas ácidas, me pasaba eso. Doris padece las mismas molestias. Me dolía el hueco del estómago. Yo le decía al doctor que yo le explicaba que tenía como fuego. En un inicio decidieron tomar algunas soluciones. Obviamente decía que será y me tomaba agua. Me acuerdo que en ese entonces también teníamos una doctora ahí y ella me decía que coma fruta, o sea, coma fruta, Doris. Entonces sentía ese dolor y yo enseguida comía una manzana, una pera, un plátano, alguna cosa para que me pase. Y en verdad, o sea, sí me pasaba, pero era un ratito. Haciendo un licuado de perejil con sábila, apio y también pepinillo. Todas las mañanas me hago eso y en las noches también. Calma un poco, pero no va el ardor del estómago. Después de analizar el cuadro de síntomas, sus doctores sospecharon rápidamente que se trataba de una gastritis. Me diagnosticaron con gastritis crónica. Para averiguar el origen de estas molestias hay que hacer una endoscopía. Y ahí me detectaron que tengo 3 úlceras gástricas. Ante una evaluación, los expertos tienen en cuenta un ABC de las gastritis. Las gastritis pueden ser, por ejemplo, infecciosas, que es la más común, asociada a una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Se la adquiere a través del agua y de los alimentos. También puede ser, por ejemplo, medicamentosa. Pero el caso de Marcia y Doris no tienen relación con ninguno de estos. Podía ser de que yo de joven tenía una mala alimentación en el sentido del horario. Por ejemplo, yo a veces no almorzaba por correr a la universidad, almorzaba a las 9, 10 de la noche recién. Desde sus experiencias, llaman a los jóvenes tomar en cuenta esta enfermedad. A los jóvenes que coman a la hora que es, que no se descuiden en comer, que no digan, no, yo soy joven, si aguanto hasta más tarde. No, tienen que comer y hacerse chequear. Así como Doris, hay miles y cientos de miles de pacientes en todo el mundo que sufren de esta patología. Vamos a hablar con Michelle para que nos cuente qué se viene en el siguiente bloque.
Así es, y está con nosotras Ana Lucía Villasís, gastroenteróloga. Ella nos dará un análisis sobre este tema. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Estamos de regreso con la última parte del extraordinario mundo de la salud. Hoy vamos a dar la bienvenida a nuestra colega, la doctora Ana Lucía Villasís. Ella es gastroenteróloga. Hola, mi querida doctora Villasís. Cuéntanos, ¿es la gastritis un problema común en el Ecuador? Bienvenida. Gracias, Esteban, por la invitación. Sí, la gastritis es un problema bastante común en la consulta de gastroenterología. Oscila las cifras que se reportan a nivel internacional, alrededor del 40% de la población se puede decir que tienen síntomas que podrían encasillarse en los que presenta la gastritis. Todos nosotros a veces nos quejamos de gastritis, es decir, es muy común decir, estoy con gastritis, me duele la barriga. ¿Generalizar es igual a tener gastritis? Repítenos, ¿cuáles son las características principales de la gastritis y quiénes estamos en mayor riesgo? A ver, aquí hay que hacer una aclaración. La gastritis es un diagnóstico histopatológico de la inflamación de la mucosa del esófago y existen síntomas similares a los que puede tener una gastritis, sobre todo el ardor epigástrico, el disconfort, que no son exclusivos de la inflamación gástrica confirmada por histología, sino que también se pueden encontrar en otro tipo de entidades o afectaciones del tracto digestivo, como el cáncer, la úlcera. Es decir, que para el dolor único de la boca, el estómago, no necesariamente es gastritis, sino que yo tengo que hacer un examen que incluye una biopsia, es decir, sacar tejido y diagnosticar. En general, ¿cuáles son las características de estas de, por ejemplo, esa sensación de amargura en la boca, ¿no es cierto? ¿Quiénes tenemos más riesgo? ¿Son los hombres, son las mujeres? ¿Quiénes tomamos café 4 o 5 tazas al día? ¿Tenemos más riesgo? Así es, Esteban. Existe un grupo poblacional que tiene mayores molestias digestivas. Estos pacientes incluyen personas con un peso elevado, personas con un hábito tabáquico activo, con personas con un hábito de consumo de alcohol regular, que hacen comidas copiosas, abundantes, que comen grasas, que comen alimentos como la pimienta negra, que está documentado que tienen efecto irritante, personas que toman café. El café no está científicamente relacionado con evidencia científica, sin embargo hay personas que tienen susceptibilidad de presentar síntomas con determinados alimentos, las gaseosas, por ejemplo, todos los alimentos procesados, el consumo de sal en exceso también influye para la inflamación gástrica. Eso es importantísimo. Y pues en el Ecuador nosotros tenemos dietas que cambian dependiendo dónde estemos y qué trabajo tengamos. Pero ahora mucho se habla del famoso Helicobacter pylori. Es esta bacteria. Nosotros los ecuatorianos pues comemos múltiples microorganismos en todo tipo de dieta. Pero el Helicobacter pylori es tan común como se dice en la evidencia. Así es, Esteban. El Helicobacter es una bacteria que coloniza la mucosa gástrica y tiene la capacidad de generar una infección crónica que ocasiona una inflamación crónica de la mucosa gástrica y a su vez puede generar cambios a nivel de la mucosa que a la postre pueden terminar, no en todos los pacientes, no solo en conllevar a una gastritis crónica, atrófica, sino a otro tipo de desarrollo de cambios que van a favorecer el desarrollo de cáncer de estómago. Esta infección es bastante común en nuestro medio, se reporta cifras de alrededor del 70 al 80% de tasas de infección en nuestra población en general. Es decir, es altísimo esto. ¿Y nosotros deberíamos sospechar siempre de esta infección por Helicobacter pylori o deberíamos hacernos un examen? Es decir, hay gente que habla mucho de la prueba del aliento, de la identificación del Helicobacter pylori en las heces. ¿Qué se recomienda en relación a la infección por el Helicobacter pylori? En relación a la infección por Helicobacter pylori, se recomienda la pesquisa en pacientes con síntomas. Normalmente uno pesquisa esta bacteria pues, en personas que tienen síntomas dispépticos, síntomas de gastritis, los que ya habíamos mencionado, y se pueden hacer distintos métodos de diagnóstico. Uno de ellos es la prueba de aire expirado, otro es la detección de porciones del Helicobacter que se eliminan a nivel de heces, y el método
que se utiliza en población que supera los 40 años de edad, con pautas de alerta de pronto tempranas, con familiares con antecedentes de cáncer, es un estudio endoscópico que nos permite directamente mirar la mucosa gástrica y tomar una serie de biopsias de tejido del estómago. Existe un protocolo de Sydney que se llama, en el cual tenemos que tomar 5 fragmentos de la mucosa gástrica y el paciente tiene que tener condiciones preprocedimiento endoscópico óptimas con la finalidad de pesquisar esta bacteria. Es decir, la famosa endoscopía. Algunos le pronuncian endoscopia, pero aquí parecería ser que endoscopía suena lo más común. Es introducción de una camarita a través de una manguera, sacar desde 5 sitios distintos pedazos de mucosa y llevarlo al laboratorio. Esto diagnostica, por ejemplo, la gastritis de, por ejemplo, la úlcera, porque la gente a veces también habla mucho de la úlcera y de la gastritis. Los médicos sabemos que son pues primos de hermanos, pero no todas las personas con gastritis tienen úlcera. Cuéntanos un poco de las úlceras. ¿Qué hacer si es que yo tengo, por ejemplo, un sangrado activo porque mi estómago está tan inflamado? Normalmente cuando hay una inflamación gástrica, y si hablamos de Helicobacter, como les menciono, es una infección crónica que puede producir cambios a nivel de la mucosa, que con el tiempo va generando atrofia, inflamación y se relaciona directamente a la formación de úlceras, sobre todo de la úlcera del duodeno. De hecho, en medicina, este hallazgo y esta correlación científica hizo que un par de médicos investigadores tuvieran un premio Nobel y se relacionó directamente que está vinculado con la formación de la úlcera. Entonces, la endoscopía, cuando hablamos de endoscopía, nos sirve para determinar exactamente qué está pasando a nivel del estómago, si solamente hay inflamación, si hay erosiones superficiales o hay la úlcera, que es una lesión mucho más profunda de las capas del estómago. Claro, y es decir, la inflamación es, yo les pongo a ustedes, imagínense en una quemadura solar, está inflamada la capa del estómago, pero ya una úlcera, pues fuera básicamente tener una ampolla. Para finalizar, el pronóstico de esta gastritis y el tratamiento. Lo que tenemos miedo es desarrollar cáncer. ¿Qué debemos hacer? Pues bueno, todos los pacientes que son diagnosticados con Helicobacter pylori, sea que se pesquisó por síntomas digestivos o por otro tipo de enfermedades que también generan la búsqueda de esta bacteria, tienen que ser tratados. A partir del año 2015 se creó un consenso en la ciudad de Kioto donde se recomienda el tratamiento sistemático de esta bacteria en virtud de que es un cáncer... Es un carcinógeno tipo 1 que favorece el desarrollo del cáncer de estómago. Esto se ha documentado que más o menos el 2% de las personas infectadas con Helicobacter pylori pueden desarrollar en el largo plazo cáncer. A decir que el cáncer es multifactorial, este es uno de los factores que puede contribuir, no es el único. Entonces hay que invitar a la población en general a cuidar, a prevenir y si es que encontramos esta bacteria, pues hacer un tratamiento de erradicación. Un tratamiento de erradicación nos puede asegurar una tasa de éxito de quitar la bacteria, de eliminarla en alrededor del 85% de pacientes. Sumamente efectivo. Que el tratamiento es un poco molesto, un poco largo, sí, son 2 semanas de antibióticos, pero merece la pena hacerlo. La prevención del cáncer. Finalmente, tu número de teléfono para las consultas que nos hace la gente. Claro, mi número de contacto es el 09-830-71242. Perfecto, y vean ustedes, amigos, la buena dieta, los buenos hábitos, la buena alimentación es lo que nos mantendrá sanos siempre. Vamos a dar paso a Michelle para despedirnos. De verdad uno puede hacer mucho para prevenir y detectar a tiempo la gastritis. No hay que tenerle miedo al diagnóstico. En muchos casos, a tiempo, podemos hablar de curación. El próximo programa hablaremos sobre el autismo. Sus inquietudes ya las pueden escribir a nuestra cuenta de Twitter @mundosaludS. O a nuestro correo electrónico salud@teleamazonas.com. Eso es todo por el día de hoy, pero nos vemos en el siguiente programa con el tema del autismo. Cuídense mucho. Teleamazonas presentó El extraordinario mundo de la salud.